economía global. Francisco Carrión Mena, embajador del Ecuador en México, ¿cómo está? Pues estoy muy contento, con un poco de frío, pero muy bien. Quiero preguntarle si nos puede platicar qué estudió y cuál es su experiencia profesional. Con mucho gusto, claro. Yo estudié Derecho hasta la primera fase de mi educación universitaria y luego estudié Derecho Internacional, con lo cual terminé en el servicio exterior, como era lo más probable que sucediera. ¿Y cómo ha sido su experiencia profesional? Bueno, yo he tenido una experiencia, debo decir, muy gratificante. He estado en varias embajadas, primero como subordinado y luego ya como jefe de misión. He estado primero en París, estuve 6 años creo, algo así. Luego regresé a Quito, como es el reglamento, o era por lo menos el reglamento a esa época. Y luego volví a salir, esta vez salí a Londres y en Londres estuve 5 años. Regresé a Quito, tal como señalaba el reglamento, insisto. Estuve 4 años en Quito y luego salí a Nueva York, a Naciones Unidas. Regresé nuevamente a Quito, ahí pedí la disponibilidad, como se llama, es decir, un retiro temporal para dedicarme a mi otra pasión, si se quiere, que es la academia. Entonces me vinculé con la Flaxo Ecuador. Luego salí de Flaxo Ecuador a Washington, fui embajador en Washington por 2 años y luego volví a Quito para incorporarme nuevamente a la Flaxo, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Y ahora estoy desde hace solamente un mes y un poco más como embajador del Ecuador en México. ¿Y cómo se siente en México, embajador Carrión Mena? Me siento muy feliz, me siento muy contento, porque México tiene un espacio especial en mi corazón, ¿ya? Aquí fue mi abuelo embajador hace ya muchos años, en la década de los 60, y antes de eso, antes de ser embajador, fue asilado político, porque en esa época, a comienzos de los 60, había una junta militar en el Ecuador que perseguía a mi abuelo y él se acogió al derecho de asilo y vino a México. Y luego de que esa dictadura militar terminara, ya con un gobierno democrático, fue designado embajador en México. Entonces es un país al que quiero mucho, es una cuestión afectiva, y por lo demás ahora se ha vuelto un país de una enorme importancia y relevancia en la política exterior del Ecuador por diferentes motivos. Y precisamente, embajador Carrión Mena, ¿con qué misión llegó a México? Bueno, la primera misión, no por decir que es más importante, los 4 ejes que yo he definido son igual de importantes. El primero es el tema comercial. México y Ecuador no comercian lo que podrían y Ecuador no se beneficia de ese enorme y potente mercado que es México. Y México tampoco se ha vinculado mucho en este ámbito con el Ecuador. Y a eso se suma que estamos negociando un convenio de libre comercio entre los dos países y lo que eso significa que es muchas idas y venidas, muchas negociaciones técnicas y también, por supuesto, decisiones políticas, ¿ya? Sí. A eso me estoy empeñando en estas primeras semanas que estoy acá en esta ciudad. Y luego, pues, el tema migratorio, que es un drama, una tragedia casi, diría yo, por la que atraviesan muchos ecuatorianos que toman a México como país de tránsito, de paso hacia los Estados Unidos y sufren los estragos de la migración irregular. Y por último, entre los temas penosos, difíciles, está el de la vinculación que existe entre grupos criminales internacionales de Ecuador
con México y de México con Ecuador. Y esto está vinculado, por supuesto, al narcotráfico. Ecuador no es un productor de narcóticos, pero sí se ha vuelto un país de paso. Y eso es algo que está vinculado por grupos criminales, hay que decirlo, mexicanos y de otras nacionalidades, que deben ser combatidos por los países como el Ecuador, como México lo está haciendo. Y por último, el cuarto eje es el eje cultural, que es el eje grato, diría yo, que es hacernos conocer recíprocamente los dos países en el ámbito de las artes, en el ámbito de la literatura, en fin, la música y todo lo que significa cultura para un mejor conocimiento, como digo, recíproco de los dos pueblos. Sí, ¿de cultura? ¿Cuál es ese intercambio que hay entre México y Ecuador? Bueno, no hay el nivel de intercambio que debería existir en países tan afines, ¿no? Pero, por ejemplo, los grandes muralistas mexicanos tuvieron una influencia en pintores indigenistas ecuatorianos, ¿ya? La literatura igualmente, ¿no? Ha tenido mucha influencia México en la literatura ecuatoriana de la segunda mitad del siglo pasado. La danza, por ejemplo, también mexicana, tradicional, ha tenido cierta influencia en sectores dancísticos del Ecuador. Yo creo que en la parte cultural hay mucha, insisto, afinidad y eso tenemos que aprovechar y desarrollar. La relación, insisto, en que la relación entre Ecuador y México ha sido tradicionalmente muy cercana por razones históricas. Sería largo enumerar los casos en los cuales hemos coincidido los dos países y han habido historias afines, ¿no? Por lo demás, yo me siento personalmente muy contento aquí porque veo que el mexicano tiene mucho de su temperamento, su forma de ser, su idiosincrasia, muy parecida a la del ecuatoriano. Y eso le hace a uno sentirse pues muy como en casa, ¿no? Y respecto del turismo, embajador, ¿cómo está ahorita la situación respecto de la pandemia que estamos viviendo? Sí, usted sabe, quizás uno de los sectores que más ha sido tocado por la pandemia ha sido el turismo. Hay signos de rehabilitación del sector, sobre todo en la costa ecuatoriana. Hay playas muy hermosas y ha habido tradicionalmente un turismo muy importante del Perú y de Colombia, países vecinos del Ecuador, y eso se está reactivando nuevamente, pero con esta situación en la que vivimos, pues nada puede considerarse en definitivo hasta que realmente hayamos terminado con el COVID en sus diferentes variantes. Sí. Y usted mencionaba de la cuestión de nuestros hermanos ecuatorianos migrantes. ¿Cómo es esta situación? Sí, bueno, dada precisamente la situación de crisis económica, porque hay que decirlo, yo creo que casi todos los países del mundo están en una situación así, unos más, unos menos, pero Ecuador está en una situación de crisis económica a causa de la pandemia. Y entonces muchos ecuatorianos buscan ir hacia el norte, ir hacia Estados Unidos, para cumplir ese sueño americano, como llaman. Y para eso, pues, México es un país de tránsito, un país de paso. Y claro, México tiene sus propias normas y tiene dificultades ya con muchos centroamericanos que quieren asimismo atravesar México para llegar a Estados Unidos. A la embajada, a los consulados ecuatorianos, nos toca hacer todo lo que esté a nuestro alcance pues, para que sus derechos, los derechos humanos de esos migrantes puedan ser atendidos. Embajador Francisco Carrión Mena, si está de acuerdo, vamos a ver un video de su país. ¿No? We want you to smile when you hear Ecuador. Let this single word transmit you joy, a sense of safety, and wellness. Get ready to start writing new adventures in your travel book as you discover landscapes, mountains, jungles, and beaches in the most diverse place on Earth. Today, more than ever, we are ready to welcome you. In the center of the world, a country with all of the biosecurity standards established by some of the most important international organizations. Moments that you will never forget
here, in the cradle of evolution and closest point to the sun. Leave those days without traveling in the past, and let your dreams begin on the line that unites the planet. Being in Ecuador means feeling well. Be well in Ecuador. Y, embajador, precisamente quisiera preguntarle, pues si nos quiere decir, para mí hay excelentes médicos ecuatorianos en México, como usted sabe, son muy Así es. talentosos. Y también, ¿qué otro potencial podemos verle al Ecuador? Bueno, el Ecuador es un país muy rico en su parte cultural, como yo lo mencionaba, ¿no? Entonces, hay muchos artistas plásticos que han venido a México, algunos se han quedado, otros regresan luego de recibir aquí enseñanzas. También hay una gran riqueza en el ámbito de los estudios en general, becas que México puede, y de hecho estamos en ese proceso, negociando que se concedan becas en los más diversos campos a estudiantes ecuatorianos para que puedan venir a estudiar acá. Y también en el sentido inverso, Ecuador tiene una rica experiencia en algunos temas, sobre todo en la agroindustria, donde estudiantes mexicanos podrían ir a conocer prácticas o mejorar conocimientos. Regresando a ese acuerdo que se está negociando con México, sé que es muy importante para entrar a la Alianza del Pacífico por parte del Ecuador. ¿Esta negociación cómo va, embajador? Bueno, como toda negociación comercial, ¿no? Hay avances, hay parones, pero que los dos presidentes de los dos países han declarado la voluntad política de terminar la negociación lo más pronto posible. De tal manera que yo soy optimista y espero que ese acuerdo se firme lo más pronto posible, con miras precisamente a lo que usted mencionaba, de que Ecuador pueda acceder a la Alianza del Pacífico. Usted conoce que es necesario que los países miembros de la Alianza tengan entre sí acuerdos de libre comercio de los 4 países. Ecuador ya tiene con 3, con Chile, con Perú y con Colombia, y le falta México. Y México está consciente y está interesado, por lo demás, en que Ecuador pueda unirse después de la firma del tratado bilateral al tratado multilateral con la Alianza del Pacífico. De los productos que ofrece el Ecuador, ¿cuáles son? Bueno, el Ecuador ofrece varios, ¿no? Pero fundamentalmente los productos principales para el mercado mexicano son el banano, el café, los camarones, las flores. Hay espacios en los que los productos ecuatorianos podrían incursionar en México. ¿Y puede ser esto a través de la estacionalidad, digamos? Sí, la gran ventaja que tiene el Ecuador es que no hay estaciones, sino que por el hecho de que está en la línea ecuatorial, el clima se mantiene prácticamente igual durante todo el año, salvo una diferencia entre épocas de lluvia y épocas de menos lluvia. Y dependiendo, por supuesto, también de la región geográfica. La costa ecuatoriana, por ejemplo, es una zona siempre muy cálida, húmeda, lo mismo que la región amazónica. En la montaña, en la sierra, en los Andes, en cambio, ahí hay también épocas de humedad, pero más o menos las temperaturas se mantienen iguales. Es por eso que la estacionalidad no influye tanto como podría influir o imaginarse que podría influir. Se me refiero a que entonces Ecuador tiene todo el año todos los productos y podría compartir con México en dado caso que México tenga esa necesidad, ¿no? Usted lo ha dicho, efectivamente, esa es la gran ventaja comparativa que tiene el Ecuador, y el hecho de tener un mercado que se amplíe como el mercado mexicano será una gran ventaja para el Ecuador y también será de beneficio para México. Sí. Embajador Francisco Carrión Mena, me gustaría, si quiere, poner un video. Vamos a ver un video.
En Ecuador, queremos abrirnos a un mercado de 7.8 billones de consumidores, a la población global, porque esto representa empleo y oportunidades. La forma más estratégica de hacerlo es con acuerdos comerciales. Por eso, el gobierno del encuentro apunta que en los próximos 4 años se suscriban 10 nuevos acuerdos comerciales con las economías más potentes, llegando al 60% de la población mundial y permitiendo que el 80% de nuestras exportaciones no petroleras tengan preferencias arancelarias. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos llevar más Ecuador al mundo, porque exportar es una actividad que involucra a las 24 provincias del Ecuador, que genera 1.2 millones de empleos y permite que más de 3.000 productos nacionales se posicionen en el mundo. Hablamos de 2.800 empresas, de las cuales el 60% son MIPYMES. Hablamos del mejor banano, camarón y cacao del mundo. Hablamos de artesanías, manufactura y agroindustria. Hablamos de que Ecuador lo tiene todo para posicionarse en el mercado internacional, y así lo haremos. ¿Cuál es la oportunidad que tienen las empresas y empresarios mexicanos que quieran exportar o importar productos? Bueno, los productos que tiene el Ecuador son variados y pueden ingresar a el mercado mexicano. A la par que el comercio están las inversiones. Hay grupos empresariales mexicanos que están invirtiendo en el Ecuador. México está entre los principales inversionistas en nuestro país, viendo las posibilidades que existen ahora de apertura del mercado, de tal manera que son sumamente alentadoras para los dos países. Si esta inversión, ¿hacia dónde va, embajador? ¿En el caso de quizá una apertura de empresa o algún sector en específico? Bueno, en algunos casos apertura de empresas, pero en otros inversión de capital en empresas que ya están consolidadas en el Ecuador, por ejemplo, el sector farmacéutico, el sector del consumo especialmente, y se espera que pudieran haber, y esa es parte de la negociación también, inversiones en otros sectores en donde el capital mexicano es muy bien recibido. Y el potencial que hay por delante en los sectores que he mencionado, en particular el sector comercial, de inversiones. México, insisto, es uno de los principales países que ha hecho inversiones en el Ecuador, en general en el consumo, y esperamos que eso siga así. En las telecomunicaciones, se me estaba escapando, es un sector donde México tiene una importantísima presencia en el Ecuador. De tal manera que yo no puedo pedir más, sino que muchos de los proyectos en los que estamos trabajando se hagan realidad y podamos a la unión que ya tenemos incrementarla y hacerla más productiva y eficaz. Claro que sí. Sí. Y no sé si tenga algo más que comentar, embajador. Lo veo con muchas ganas, de verdad, con mucho ánimo de pues todas estas actividades que está haciendo, y eso pues la verdad, bienvenido, embajador. Sí, así que la receptividad con la que he sido recibido ha sido muy estimulante, ¿no? Y es por eso que tengo una gran voluntad de sacar adelante muchos de los proyectos que tenemos por delante. Y pues le deseamos todo el éxito, embajador. Yo quisiera preguntarle, la relación con Colombia, con Chile, ahora que tiene un nuevo presidente, ¿cómo ve esa relación? ¿Cree que siga igual, que cambie, mejore? ¿Cómo ve? Yo soy optimista, yo creo que con Chile, bueno, con Chile, Ecuador ha tenido tradicionalmente, al margen de cualquier gobierno de una u otra tendencia, ha tenido una relación muy estrecha y de mucha fraternidad. Y lo mismo con Colombia, a pesar de que somos vecinos, y hay veces que los vecinos se desentienden, ¿no? Pero da la casualidad en la coyuntura actual que los dos presidentes de Ecuador y de Colombia son amigos personales y tienen una tendencia política similar. Las cosas van de lo mejor entre los dos países. Acaba de producirse un gabinete binacional en Cartagena, en Colombia, de los presidentes junto con sus ministros para analizar los diferentes temas que están en la carpeta, digamos, de las relaciones entre los dos países. Y con el nuevo presidente electo
ha recibido ya los parabienes del presidente Lasso, y yo tengo la certeza de que las relaciones seguirán por el tan buen camino que han seguido desde hace ya largos años, décadas diría. Sí. Ahorita está, me dice, más enfocado en la parte del acuerdo comercial. Sí, así es. Esto tiene una gran importancia precisamente porque le da una proyección al Ecuador dentro del contexto de la Alianza del Pacífico, que no es solamente incrementar el comercio entre los 4, y con Ecuador serían 5 países, es decir, el comercio intrarregional, sino que para efectos de la proyección hacia los otros vecinos del Pacífico que están en la otra orilla, bastante lejana, pero con una enorme potencial, como China. Singapur ya es parte de la alianza, ¿verdad? De la Alianza del Pacífico del Asia, ¿no? Nosotros, como Alianza del Pacífico, de este lado del Pacífico, podríamos entrar en negociaciones grupales, por decirlo, ¿no? Por bloques, y eso sí sería para un país mediano como es el Ecuador, sería de una enorme ventaja, porque hacerlo individualmente, claro, no es lo mismo que hacer en un grupo acompañado de México, Colombia, Perú y Chile. Porque el Ecuador tiene acuerdos con otros países. ¿Qué acuerdos tiene? Sí, tenemos algunos acuerdos, no con todos los que quisiéramos, pero hay acuerdos con algunos países de la Unión Europea, tenemos un acuerdo, y con otros países de la Europa que no son necesariamente de la Unión Europea. Tenemos acuerdos parciales, de alcance parcial. Tuvimos en su momento con Chile, pero ya cubrimos la porción que faltaba. Y ahora tenemos un acuerdo completo, pleno con Chile para poder precisamente incorporarnos a la Alianza del Pacífico. Y lo que nos falta es con México, que esperamos puedan concluirse exitosamente lo más pronto posible. Sí, así será, esperemos también. ¿Algo más se quiere comentar? Un llamado a que nos unamos más, que México da la impresión de que está mirando hacia el sur, lo cual es muy satisfactorio y muy estimulante, puesto que estar al lado de la primera potencia mundial, Estados Unidos, es muy tentador, claro, por el inmenso mercado que significa, pero la mirada hacia el sur es un llamado de la historia y es un llamado de la sangre, casi diría, entre países hermanos como somos todos los latinoamericanos junto con México. Me gustaría solicitarle, embajador Francisco Carrión Mena, embajador del Ecuador en México, si nos puede regalar un mensaje de fin de año para quien lo está viendo y escuchando. Sí, empezaría por recordar que el 18 de diciembre fue el Día del Migrante, que es uno de los temas que hemos abordado y que es uno de los temas que más preocupan a la embajada. Un mensaje de afecto, de solidaridad a los migrantes. Y por lo demás, claro, un mensaje afectuoso, saludo por las fiestas de Navidad y por el fin de año, que esté lleno de prosperidad y que los problemas, que no son pocos del mundo, puedan ir reduciendo por lo menos el impacto negativo que están teniendo ahora. Sí, así es. Y bueno, pues de este lado, embajador, de verdad, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias porque tenía muchas ganas de conocerlo y ya se me hizo. Ay, sí, mi sueño de Navidad. Es que yo lo vi ahí en la reunión, no físicamente, me mostró unas fotografías de la reunión que tuvo con la Secretaría de Economía y estuvo el señor Magmaguines, el señor ingeniero Pelnava, amigos del COMCE, y pues qué honor, embajador, de verdad. No, para mí un gusto enorme a poder conversar con usted. Gracias, embajador, y pues lo mejor de Navidad y un excelente 2022. Lo mismo para usted y todo el equipo que hace este programa. Le mando un abrazo. Gracias. Gracias.